Directo de reunión. Ya está en proceso. Ya. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días y disculpen el atraso de la actividad. Tuvimos ahí 10 minutitos de atraso porque estamos haciendo una publicación en vivo a través del Facebook. Entonces, tuvimos ahí un problemita técnico. Vamos a ver. Bueno, vamos a incluirlo acá también en la página de la Escuela de Nutrición. Listo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces por este ratito de espera. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy. Y bueno, les deseo muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad titulada Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Costa Rica, y que se encuentra en el marco de dos celebraciones muy importantes. Una de ellas es el Día del Agricultor, que se conmemora el próximo 15 de mayo, y la Semana Nacional de la Nutrición, en la que nos encontramos y para la cual se ha definido el lema un sistema alimentario y sostenible, un sistema alimentario sostenible y saludable para la protección de tu salud. Es un placer contar con todos ustedes y sobre todo con las personas invitadas a formar parte de este panel. Agradecemos la presencia de Tania García. Ahí la tenemos, que bueno, ella es investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Marianela. También nos acompaña, gracias. También nos acompaña la señora Álida Sigüenza, quien es agricultora y una persona con una amplia trayectoria como dirigente de organizaciones de productores y productoras en nuestro país. Muchas gracias, doña Álida, por estar junto con nosotros. Muchas gracias por invitarme y bueno, ahí sí podemos aportar un poquito, ¿verdad? Al conocimiento, pues ahí vamos a contribuir con mucho Claro gusto. que sí, sin duda. Y bueno, y también agradecemos la participación de don Carlos Hernández, quien es miembro y fundador de la Red de Economía Social Solidaria Redes y miembro de su comisión dinamizadora también. Bienvenido, don Carlos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, me siento muy complacida de estar por acá compartiendo temas tan relevantes con personas como ustedes, ¿verdad? Mi nombre es Marianela Zúñiga. Yo soy coordinadora de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica y docente de la Escuela de Nutrición. Y bueno, en esta actividad les estaré apoyando como moderadora. Y bueno, para iniciar con el tema, ¿verdad? Me gustaría contarles brevemente la relevancia de esta temática que nos convoca y que sin duda el tema de la soberanía alimentaria es necesario para contemplar en el abordaje de acciones que realizamos a partir de los vínculos que se generan entre la universidad, la sociedad y el Estado. De hecho, las políticas institucionales del periodo 2021 al 2025 de nuestra universidad contemplan el fortalecimiento del quehacer universitario para contribuir con el análisis y las acciones que permiten mejorar la situación de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Y entonces es por esto que para contribuir con estos avances, nuestras personas invitadas el día de hoy nos van a permitir reflexionar
y nos van a permitir también analizar desde sus diversas experiencias de vida, de trabajo o académicas también sobre este tema. En este panel, cada invitado tiene 15 minutos para conversar con nosotros y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejar preguntas hacia el final de la actividad y así profundizar en lo que ustedes consideren pertinente. Esta actividad la estamos transmitiendo por el Facebook Live de la Escuela de Nutrición, también por el Facebook Live de la página de la CISAN, Seguridad Alimentaria Nutricional, y posteriormente también pueden accederlo por el canal de YouTube de la CISAN. Entonces, así vamos a dejar también un espacio de preguntas que las pueden realizar a través del Facebook, en donde estaremos constantemente, ¿verdad?, visualizando sus aportes. Entonces, sin más, vamos a dar el espacio a nuestra primera invitada, la señorita Tania García, investigadora del CICDE de la UNED, quien nos hablará sobre la situación actual por COVID-19 y la seguridad y soberanía alimentaria en Costa Rica. Adelante, Tania. Ya creo que tienes ahí para compartir, ¿verdad? También. Hola, muy buenos días. Qué gusto es poder compartir este espacio con Alia, con Carlos, con Marianela, con todos ustedes. Les agradezco esta oportunidad. Yo lo que les voy a hablar es un poco sobre lo que es la seguridad y soberanía alimentaria. Son temas de actualidad e importancia para la sociedad. Este tema estuvo relegado aproximadamente 2 décadas en las agendas global y hemisférica, hasta que llegó a la cúspide de la crisis alimentaria del 2008. Conocer esta temática es el primer paso para generar la toma de conciencia y así denotar la importancia de asegurar la disponibilidad, la inocuidad, los precios accesibles, pero sobre todo estimular la producción nacional. Al leer la literatura relacionada con la seguridad alimentaria, uno de los aspectos importantes que se resalta es la manera reiterativa con la que se ha abordado. Solo se mencionan componentes de la seguridad alimentaria, pero no se desarrolla cómo lograrlo. Por lo general, solo se apela a la implementación de leyes para lograr el objetivo y se depende de la importación de productos del mercado internacional de excedentes alimentarios. En palabras del exsecretario de UPA Nacional, Basilio Rodríguez Vargas, la seguridad alimentaria tiene rato de ser satanizada en este país y cada quien la adapta a su conveniencia, cada quien la adapta a su interés político o económico. El tema de seguridad alimentaria no es solo comer y garantizar el producto. El tema de la seguridad alimentaria es desde el momento en que yo declaro de importancia nacional la producción y el consumo de nuestros productos. No se garantiza realmente las necesidades de la población, sino que se trabaja en la adulación de las demandas del mercado, al darle el control de cuáles productos se producen en los diferentes países, qué precios deben tener esos productos y lo más peligroso es que no se controla la explotación de los recursos naturales ni de las personas para producir, sino que se privilegia la reducción de costos y el aumento de la productividad de las empresas a costa del mismo bienestar de los y las trabajadoras. El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado en más de 40 años. Esta dinámica refleja cambios del pensamiento normativo oficial. Una de las primeras apariciones del concepto fue a mediados de los años 70, en la Cumbre Mundial para la Alimentación. En ese momento se definió la seguridad alimentaria como suministro de alimentos, que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos para mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de la producción y los precios. En 1983, la FAO definió el objetivo de la seguridad mundial como aquel para lograr que toda la población tenga acceso económico y físico a los alimentos que ellos necesitan. Estas definiciones comprenden aspectos de disponibilidad, estabilidad y acceso. Para el caso nacional, en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021, se encuentra la definición sobre seguridad alimentaria y nutricional, en donde es el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en calidad y cantidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve a lograr
el logro de su desarrollo. Pero estos conceptos difieren indiferentemente con el objetivo con el que lo acompañamos a la seguridad alimentaria, sea familiar, nutricional. Solo contempla la disponibilidad, el acceso físico y económico y la estabilidad en el tiempo de los alimentos para la población, sin considerar el origen y la producción de los mismos. Si la seguridad alimentaria es entendida de esta forma, tan solo contribuye a crear más pobreza, marginación y hambre. ¿Por qué hago esta aseveración que es tan fuerte? Si vemos aquí a la derecha están unos gráficos donde vemos que la producción nacional de arroz, que es uno de los elementos básicos de la dieta de un costarricense. Tania, disculpe que la interrumpa, es que estamos viendo solamente la primera parte de la presentación, en el PowerPoint. Sí. Qué fallo. Y yo que estaba tan feliz que había pasado como 10 minutos. Qué raro. Ahora sí están viendo los gráficos. Correcto. Y aquí, a ver, es que no me deja cambiar de lado. Bueno, aquí vemos en los gráficos, en la primera el consumo, en la del medio, la producción nacional vienen bajando, el consumo nacional se mantiene en 240,000 toneladas al año, pero lo que es la importación de arroz ha aumentado con el paso del tiempo. ¿Cómo pasó la otra? Aquí sí pasé la diapositiva. Estamos todavía con el... Ahora sí, sí. Sí, ok. Entonces, para atrás. ¿Alguien se ha preguntado de dónde viene todo este arroz que consumimos, que importamos? Pues de 23 diferentes países. Y si podemos ver, hay como 8 que están tan lejos que lo que estamos pagando en lo que es la huella de carbono es un costo muchísimo más alto de lo que nos podemos ahorrar en lo económico. Ahora bien, al inicio hice mención de otro concepto, que es el de soberanía alimentaria. Este se definió en la declaración final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. En el primer encuentro internacional por la soberanía alimentaria surge la declaración de Niel, donde señala que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario. Entonces, elegir la soberanía alimentaria es una alternativa fuerte para hacer frente a la pobreza y al hambre, gestionar los recursos en forma sustentable y producir en primer lugar para los mercados locales antes que exportar. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, recalca que las actividades agrícolas son de suma importancia para reducir la vulnerabilidad de las familias en shock de cualquier tipo, como el que estamos enfrentando ahora con el COVID. El país ha realizado la desintegración paulatina del programa agrícola y favorecido el crecimiento económico basado en las exportaciones de productos no tradicionales como la piña y la disminución de la producción de granos básicos como el arroz y los frijoles, alimentos esenciales en la dieta nacional. Se prefirió exportar productos no tradicionales que seguir con la estrategia de sustitución de importaciones, la cual garantizaba la autosuficiencia alimentaria. El sistema nacional alimentario ha privilegiado el mercado excedentario, que no tiene como premisa producir alimentos sanos y de calidad, sino que se encuentra orientado a maximizar los beneficios vendiendo grandes cantidades de comida barata. Las personas, al consumir una alimentación no adecuada nutricionalmente, tienen como consecuencia padecer enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad,
diabetes, hipertensión arterial y muertes prematuras. Que dicho de paso, estas son de las enfermedades que más están afectando o tienen mayor incidencia para las personas que padecen de COVID. Entonces, el país depende de importaciones de alimentos que se encuentran en el mercado de excedentes alimentarios. Este mercado tiene características fluctuantes variables. Depende de lo que le sobra a estos países luego de haber abastecido sus despensas nacionales para garantizar la alimentación de sus ciudadanos, y si algún producto escasea, su precio aumenta. En un momento extraordinario como este, donde algunos países cierran sus fronteras o limitan sus exportaciones para guardar alimentos, precaviendo momentos de escasez, ¿cuál será el comportamiento de este mercado de excedentes? ¿Será posible que se mantengan los precios bajos de los productos de mayor demanda en la dieta costarricense como el arroz? ¿Por qué los grupos económicos presionan tanto para poder exportar? ¿Por qué se aprovechan de este momento para favorecer sus actividades solicitando beneficios como importación libre de agroquímicos? ¿Y qué puede favorecer esta acción a la producción nacional? Actualmente seguimos produciendo postres. Las líneas de acción del sistema alimentario siguen enfocadas en productos no tradicionales como la piña, un producto no esencial en la dieta de los países importadores que podrían dejar de consumir si la recesión económica se profundiza. Podría pensarse que buscan aumentar sus producciones y así traer más divisas, pero estas empresas normalmente en sus rendiciones a Hacienda lo hacen con cero ganancias, es decir, no impactan positivamente el presupuesto nacional. Además, en las zonas donde se encuentran no hay un aumento de desarrollo económico ni social. Siguen siendo zonas deprimidas, así que tampoco se lleva a cabo la teoría del derrame. Por tanto, los únicos beneficiados son sus cuentas bancarias, no la producción nacional ni la seguridad alimentaria, mucho menos la soberanía alimentaria. Es hora de dejar a un lado los privilegios que gozan las agroindustrias y comenzar a fomentar la producción nacional en manos de pequeños y medianos productores. Ahora bien, pensando en algunos retos que debería asumir el Estado para brindar seguridad y soberanía alimentaria a la población, el cómo podría garantizar la producción nacional y la disponibilidad de cantidades suficientes de comida tan insaludables sin desproteger el trasfondo cultural de las prácticas y el medio ambiente, se podría pensar en aumentar la producción nacional. Con ello se generan condiciones óptimas para las políticas agroalimentarias y además se mejoran los ingresos del Estado y se contribuye en la reducción de los niveles de pobreza. Incentivar la movilización y participación de la población, así como la identificación por parte de los proveedores y productores de alimentos acerca de la seguridad y soberanía alimentaria. Se crea conciencia en las personas, debido a que normalmente los miembros de la familia se hacen cargo de los suministros de alimentos, la salud y el bienestar para sí mismos y los demás. Al proporcionar recursos y asistencia, se invierte en el desarrollo económico y social de zonas deprimidas. Velar por los recursos naturales. Esta es la única forma de alimentar a la población en aumento. Se asegura la protección de los recursos naturales y el mantenimiento de su productividad para generaciones futuras. Conlleva invertir en investigaciones para asegurar tecnologías que permitan aumento de producción, complementados con políticas ambientales y sociales favorables. Es conocer la capacidad potencial de la tierra y conseguir distribución de recursos más justa y equitativa. La producción de alimentos depende del agua para riego. Es también un recurso agotable y de desigual distribución. Los bosques son fundamentales para la seguridad alimentaria. Para que un Estado pueda lograr tal equilibrio entre legislación y necesidades de la población en relación a la seguridad y soberanía alimentaria, debe contar con una adecuada estrategia de desarrollo en donde se creen condiciones para el crecimiento económico con igualdad. Para ello, debe tomar medidas en relación a los productos que se importan, establecer convenios que garanticen un mínimo en tiempo de baja de cosecha y limitar la exportación de alimentos. Promover mejores sistemas de mercadeo de distribución de alimentos. En tiempos de crisis alimentaria moderada, cuando se dice que va a haber escasez de alimentos, se debe liberar o movilizar alimentos para prevenir aumentos en el precio y especulación. Estabilizar los suministros de tal manera que los mecanismos de mercado protejan a las personas más pobres para que no sufran un trauma alimentario. Mejorar la equidad
y modernizar la compra de cultivos de exportación producidos por pequeños agricultores, de tal manera que la mayor parte de lo que se pague llegue a ellos y no quede en manos de intermediarios. Esto es como un pequeño resumen de lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Tania, por estos grandes aportes. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del Facebook Live y nosotros los estaremos acá comentando al final de las 3 presentaciones. Vamos ahora a dar continuación con la señora Álida Sigüenza, quien es agricultora y dirigente de organizaciones de productores y productoras en nuestro país. Doña Álida, agradecemos que nos pueda ampliar sobre el tema a partir de sus experiencias, ¿verdad? Y de este modo conocer los avances y desafíos que tenemos por delante en relación con la soberanía alimentaria en nuestro país. Muchas gracias, es suyo el espacio. Bueno, buenos días. Les agradezco a todos, ¿verdad?, el interés de estar en esta sesión y escuchando a la compañera, bueno, uno tiene un imaginario, ¿verdad? Yo no tengo una presentación escrita, simplemente la hago verbal. Y lo primero que se debe de tratar es que existe mucha información. Existen varios conceptos, ¿verdad? Donde la soberanía alimentaria puede verse de diferentes miradas, pero en realidad pues han tratado de ser homogenizados todos, ¿verdad? De que tenga pues muchas características, ¿verdad? Y uno podría pensar que entre las características inicia por los derechos, ¿verdad? Por el agua, el acceso a tierra, el acceso a semillas, ¿verdad? La cultura. Y así podríamos nombrar diferentes conceptos que debería de tenerse en cuenta, pero principalmente tenerse en cuenta desde la mirada y experiencia de las mujeres. Porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, el primer ejemplo es los alimentos en la mesa, ¿verdad? Todas las familias garantizan su alimentación, principalmente porque las mujeres ponen un poquito de comida de cualquier forma sobre la mesa. Ahí estamos garantizando principalmente la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria de una familia. Cuando vemos el trabajo comunitario, también debemos de ver ese concepto de la solidaridad que hay dentro de todos los vecinos cuando alguno pasa sus necesidades de la falta de alimento. Bueno, ahí se hablaba de que muchos conceptos hablan de la soberanía alimentaria como el acceso a los alimentos. Bueno, estamos hablando de alimentación. Y otra de las cosas principales es la cultura, ¿verdad? Que estamos creando dentro de una sociedad que no permite que los alimentos se abastezcan territorialmente como siempre fue, ¿verdad? Alimentos saludables, nutritivos, cultivados localmente, ¿verdad? Donde cuidamos el ambiente, donde reciclamos, que no haya desperdicio, reciclamos los residuos, donde haya una armonía, ¿verdad? No solo con el cuidado de la naturaleza, sino también con el aspecto, inclusive, un aspecto cultural, ¿verdad? De qué cultivamos para que la alimentación realmente llegue a las familias lo más cercano sin dejar una huella de carbono muy larga, como en estos momentos lo que es el transporte de alimentos importados nos trae, ¿verdad? El dumping de producción, muchos de esos aspectos que limitan la alimentación a todas las familias. Cuando yo a veces oigo todo esto, estoy muy de acuerdo, pero hablemos ese concepto que se ha venido metiendo de globalización, creyendo que todos debemos de comer exactamente los mismos alimentos, ¿verdad? Eso
tiene que cambiar y en la soberanía alimentaria debemos contemplar lo local, ¿verdad? No podemos decir que vamos a producir todo, no. Cambiemos la cultura alimentaria adecuándonos a las regiones de cada familia, ¿verdad? También, bueno, en cuanto a los avances, podemos decir que habemos muchas familias produciendo sosteniblemente. Hay fincas agroecológicas, hay fincas orgánicas, un montón de conceptos del cuidado, ¿verdad? De una producción más limpia, pero siempre incluyendo alimentos que culturalmente no se conocían, ¿verdad? Debemos tomar otro aspecto, cambio climático nos lleva también a producir alimentos que en esos climas no se daban, pero que culturalmente han sido parte de la dieta. ¿Verdad? Yo tengo un pensamiento siempre que el gallo pinto no es nuestro, ¿verdad? Los frijoles y la tortilla sí, pero el arrocito vino de otros lados, sí ha habido cultivos aquí, pero originalmente no estaba comprendida en la dieta de los pobladores, ¿verdad? Ancestrales que teníamos. Entonces allí contemplaba el plátano y todas esas cosas. Dentro de las experiencias podría hablarles principalmente de algunos conceptos, ¿verdad? Por ahí discutiendo, ¿verdad? Dentro de la agricultura familiar, que es la que más se enfoca la producción de alimentos para producción interna, hablábamos, ¿verdad? De esa cosa, ese problema, digamos, de producir de manera extensiva, ¿verdad? Y de manera absorbiendo todos los recursos que no cumple con las necesidades familiares. Yo creo que una familia principalmente, ¿verdad? La pequeña producción dentro de ese concepto se ha casado con una producción comercial antes de una producción para la familia. Necesitamos una legislación, ¿verdad? Que venga a favorecer un poquito a esa producción más local y que es lo que le da en tiempos de pandemia seguridad y soberanía alimentaria al país. El concepto de soberanía alimentaria no va a entrar por elementos de lo que no podemos producir, sino de aquellos elementos, ¿verdad? Que nos dan esa seguridad de tener el plato en la mesa. Entonces, yo por los conceptos, pues hay mucho, y disculpen que lo mezcle un poco, ¿verdad? Hay mucho desafío, ¿verdad? En cuanto a esa apropiación de las grandes empresas, de decir todo debe de ir bajo esta normativa, debe de ir bajo esta certificación, bajo esos parámetros que llevan a imponer todavía un montón de aspectos económicos que a veces la agricultura familiar no puede cumplir y por ende tiene que salir de la producción, ¿verdad? Yo sé que no es mi tema, pero hay un punto ahí donde los productores nacionales están desapareciendo, ¿verdad? Para convertirse en peones de las grandes transnacionales que son al final las que terminan produciendo productos de exportación sin asegurar la alimentación, ¿verdad? Ahora, dentro de los avances que nosotros podemos decir que se encuentran, uno de los avances es que hay mucha literatura donde uno puede investigar y apropiarse. Hay muchos productores registrados como pequeños productores que trabajan en forma limpia. Hay un interés de trabajar, ¿verdad? En armonía con el consumo y el productor, ¿verdad? Todo eso son grandes avances. También hay conciencia, mucha conciencia dentro de la pequeña producción, principalmente aquellos proyectos de muchas mujeres, ¿verdad? Que estamos trabajando de manera de conservar la naturaleza, porque la soberanía alimentaria principalmente contempla
que cuidemos los recursos, que cuidemos la escena, que cuidemos los insectos, ¿verdad? La biodiversidad que existe. En ese sentido, tenemos un montón. Sí hace falta que hubiera una ley que pueda proveer datos exactos de forma sensada de cuánta producción es la que hay precisamente bajo los parámetros que se han homogenizado, por decirlo así, sobre soberanía alimentaria. Entonces, ahí tenemos, habría que ver, ¿verdad?, cuáles son todas esas experiencias que se encuentran por todos lados y que muchas veces han surgido de la necesidad de buscar alternativas de producción, de bajar costos, de mantenerse en la parte de alimentación, que ahora las exportaciones están, algunos países exigiendo que tienen que llevar esa limpieza, ¿verdad? Porque muchas veces, principalmente la exigencia es hacia afuera, no hacia adentro, cuando lo que debería contemplarse es la necesidad de cuidar la salud de la población del país. También podemos hablar que hay en la Asamblea Legislativa, creo que son dos propuestas de ley, ¿verdad? Una que presentó el Parlamento Agropecuario y otra que creo que ya estaba ahí metida, ¿verdad? Ahorita yo no tengo los números, pero esas dos propuestas de ley son bastante avances. También hay una propuesta que se está trabajando para presentar, que es la ley de agricultura familiar, ¿verdad? Pero al final, tal vez el concepto que sí quisiera que se llevaran es que al final todas esas leyes no van a ser progresivas en medida de que no avancen las acciones, ¿verdad?, con los productores y productoras nacionales para tratar de que eso sea un enlace, una red de comercialización más interna que, pues que externa, ¿verdad? Ahí es donde queremos, y que la población, obviamente, ¿verdad?, apoye estas experiencias comprando esos productos que contienen mayor valor nutritivo al no tener un exceso de agroquímicos o que no se les da el tiempo para que salgan del periodo que no deben de ser cosechados. Entonces, eso está, ¿verdad?, dentro de los avances, ¿verdad? Creo que hay en un sector de la población un reconocimiento, ¿verdad?, a lo que es la agroecología y lo que es la producción orgánica, lo que es producción bandera azul, ¿verdad?, que tienen reconocimientos para pues tener un mejor precio cuando se venden. Bueno, ahora hablemos, digamos, por ejemplo, desafíos. Yo creo que los desafíos, uno de los desafíos es cómo enamoramos al joven, a la nueva generación, para que tenga propuestas, ¿verdad?, de producción de esa forma. Hay que reconocer que hay muchos jóvenes metidos, pero ¿cómo podemos incentivar que este joven crea en que la agricultura es un modo de vida rentable que le va a dar vida digna? Porque aquí no se trata solamente de producir limpio, sino de que su familia pueda sobrevivir con eso. Y es uno de los retos, ¿verdad? Tener mercados realmente que le vendan a la población y que a precios que sean accesibles para todas las familias, ¿verdad? Sé que es más trabajo y muchas cosas, pero sí debe de haber ese acceso a esos alimentos que todos y todas deberíamos de tener, ¿verdad? Accesos en precios, en variedad, ¿verdad? También creo que se necesita cualquiera de esas leyes que pudieran proteger la producción nacional de consumo interno. La legislación nos expone a las fuerzas del mercado y trayendo importaciones más caros algunos productos que se necesitan,
Eso lleva a que la producción no pueda seguirse sosteniendo, la pequeña producción, seguirse sosteniendo principalmente para producir y vivir de eso, ¿verdad? Entonces, sí se necesita legislación para que el país pueda proteger su soberanía alimentaria, ¿verdad? Que no se trata de que produzcamos todo lo que necesitamos, sino se trata de sostener la alimentación del país, como ha sido demostrado en esta pandemia, que la producción interna sostiene la alimentación de este país. Entonces, ¿verdad? Eso. También, bueno, se necesita un poco más reforzar la necesidad de esa armonía entre el consumo y la producción, ¿verdad? Una relación más directa productor-consumidor, ¿verdad? Donde se vea reflejado que esa intermediación no quite los márgenes de ganancia que se necesita para que esa familia pueda sobrevivir y tener una dignidad en su, ¿verdad? También hay otra partecita, ¿verdad? Que es necesaria, que no se ve, pero que es necesaria, ¿verdad? Entre los productores, porque la relación de tener una ventanilla única de trámites. Hay una lucha constante por meter a la actividad agrícola, la pequeña producción, a una normativa que a veces, en vez de hacerle beneficiarlo, le hace daño. ¿Por qué digo esto? Porque debería de existir la diferenciación entre una pequeña producción y una gran producción, pero al final los requisitos son los mismos y muchas veces no se tienen los recursos para cumplir toda la normativa que se necesita para ser un empresario, ¿verdad? Es bonita la frase empresario, soy empresario, ¿verdad? Pero no es bonito cuando llegan los pagos y la ganancia no me deja para sobrevivir en esa actividad. Entonces yo creo que dentro de la misma soberanía alimentaria, dentro de esa misma legislación, dentro de esa misma legislación debe de existir pues esa relación de tener todos esos aspectos diferenciados para que la producción de alimentos para lo interno sea una producción limpia, sostenible y le dé dignidad a la familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Ángela, por toda esta presentación y por transmitirnos estos mensajes tan importantes, esta información, estos desafíos que debemos enfrentar. Vamos a retomarlo ahora en nuestra discusión final, ¿verdad? Todos estos aportes. Ahora vamos a continuar con don Carlos Hernández, miembro fundador de la Red de Economía Social Solidaria, Redes, y miembro de su comisión dinamizadora. Su presentación estará orientada hacia el tema de la soberanía alimentaria y las luchas campesinas para la incidencia en políticas públicas. Adelante, don Carlos. Gracias, Marianela. ¿Sí me escuchan, no? Correcto. Yo voy a contar un poco más, ya que las compañeras han abordado mucho el tema de seguridad alimentaria, más en los aspectos históricos y de lucha. Un poco, digamos, tratando de rescatar, digamos, cómo es que se origina todo este tema de soberanía alimentaria. Y bueno, yo no tengo una presentación porque de las cosas que han sucedido acerca de toda esta temática del movimiento campesino y sus luchas, pues es la falta de sistematización que ha habido realmente de todo lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 30 años, que ha llevado como a una intensa lucha campesina, que ha llevado a toda una crisis en los sistemas agroalimentarios, toda la problemática que ya ha señalado doña Álida. Y esto hace a veces difícil, digamos, porque es mucho lo que ha sucedido en 30 años y es difícil, digamos, como poder tener una buena sistematización. Sin embargo, puedo empezar diciendo, digamos, que todo esto arranca en los años 80, arranca precisamente en el 85 con los programas de ajuste estructural, de modo ascender, a partir del 85 hasta el 1995. El país suscribe 3 ajustes estructurales,
que van a estar orientados a impactar de una manera fuerte el agro, sobre todo, digamos, porque hay un fuerte cuestionamiento a la producción alimentaria, a la producción de granos básicos, a la producción de alimentos. Y en aquellos años se usaba mucho el eslogan de parte de los gobiernos de apostar a la exportación, apostar a los nichos, apostar a todo este planteamiento, digamos, de que la agricultura debería volcarse, en caso de nuestro país, a la agroexportación. Y entonces empiezan a haber una serie de cambios que van a impactar, digamos, toda aquella agricultura campesina, toda aquella agricultura que estaba muy centrada en producción de alimentos, granos básicos, hortalizas y todo eso, que existía una institucionalidad que también va a ser cuestionada. Y recordemos, bueno, para los que somos un poquito más viejos, el CNP en aquellos momentos jugaba un papel muy importante porque era el principal institución, órgano que tenía el gobierno costarricense para la compra y distribución de alimentos. El CNP jugó un papel muy importante antes de los años 85. Existía en las áreas urbanas un sistema de distribución de alimentos que se llamaba los estancos. En cada barrio popular había uno de estos establecimientos que era del Consejo Nacional de Producción, donde la población podría adquirir a precios razonables y justos, digamos, los productos básicos de primera necesidad. Podía adquirir el arroz, los frijoles, maíz, a un precio accesible. Todo esto es cuestionado por los programas de ajuste estructural, es cuestionada la misma agricultura campesina, la producción de granos. Se empieza a decir que es ineficiente, que eso no es rentable, que es mejor importar los alimentos de los países que son grandes productores de granos, como el arroz, el maíz. Entonces hay todo un cuestionamiento y detrás de esto sí quiero recalcar y señalar que a partir de todas estas políticas que se empiezan a impulsar, políticas públicas y cambios en los gobiernos, va a ser por una fuerte presión, y eso hay que entenderlo un poco para explicar por qué, a pesar de 30 años de que se viene dando toda esta situación de lucha, de tratar de darle fuerza a la producción alimentaria, de las constantes demandas de las organizaciones campesinas, de las familias campesinas, siempre no se ha logrado, digamos, mayor impacto y sigue tomando más y más fuerza estas políticas. Y es que detrás de todas estas políticas han estado las grandes corporaciones agroalimentarias del mundo, que han venido presionando a los grandes organismos internacionales, que han sido sus instrumentos para garantizar sus intereses económicos. Entonces, detrás del tema de controlar la producción de alimentos en el mundo están las grandes corporaciones que producen alimentos, insumos agrícolas, las grandes distribuidoras de productos de importación, como las grandes cadenas de supermercados. Entonces, hay un conjunto de intereses muy importantes que hegemonizan en el mundo y que ejercen una fuerza muy grande en los organismos internacionales y en los gobiernos hasta la fecha. En esos años 85, precisamente por esta situación, se genera una importante movilización campesina. En el 86, 87, 88, con marchas muy importantes hacia San José. Marchas, digamos, que se hacen con más de 5.000 personas que se personan a San José. La primera marcha del 86, la siguiente marcha del 87, que se hace el 15 de septiembre, para reivindicar el derecho a seguir siendo productores, para rescatar también el tema y la idea de la independencia. En el 88 se vuelve en ese 87 se da esta marcha campesina que termina con la toma de la catedral y el Parque Central, más o menos por un plazo de un mes, para obligar a las autoridades de gobierno a negociar, digamos, y hablar sobre el tema, digamos, de la producción de alimentos. Es en ese momento que aparece la consigna por el derecho a seguir siendo productores. Entonces empieza a estar muy aparejado el tema de soberanía alimentaria al tema de derecho, y en primera instancia va a ser la defensa y el derecho a producir, a ser productores de alimentos en el país. Es en el fragor de esa lucha que nace en Costa Rica, y eso quiero recalcarlo y señalarlo, el tema de soberanía alimentaria. O sea, nace como una reivindicación, como un planteamiento frente a la imposición de políticas donde nos estaban dejando de ser un país que producía sus alimentos,
dependiendo de las importaciones de alimentos de otros países, y entonces empiezan a hacer este concepto. Eso es un concepto que va a ser posteriormente, en los años 90, inicios de los años 90, va a ser llevado a algunas organizaciones internacionales campesinas que empiezan a conformarse precisamente porque es un fenómeno que no solo se da en Costa Rica, sino se empieza a dar en toda América Latina y de manera mundial también. Es toda una embestida de las políticas neoliberales que empiezan a tomar fuerza en el mundo en esos años. Y entonces, en el principio de los 90, nace en Centroamérica una organización campesina tratando también de hacer defensa y incidencia, que se va a llamar ASOPODE, una asociación de organizaciones campesinas desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo Belice. Y esta organización hace un esfuerzo importante y llama a construir y a convocar a un encuentro mundial de organizaciones campesinas que va a ser en el año 93, precisamente el 15 de mayo de 1993 en Bélgica. Se hace encuentro mundial de organizaciones campesinas que va a fundar la Vía Campesina. Y es en este esfuerzo y en este encuentro donde las organizaciones centroamericanas llevamos el planteamiento de soberanía alimentaria, digamos, inicialmente, digamos, como la defensa y el derecho de los países a producir sus alimentos. Este concepto, como bien decían ustedes y doña Alia, pues ha sido enriquecido, es un concepto que posteriormente se le hacen aportes desde la parte ambiental, se le hacen un aporte muy importante de la economía feminista, desde las personas que trabajan, y ha ido creciendo, se ha ido enriqueciendo, digamos, con distintos aportes, pero básicamente esa es la historia de cómo nace este concepto. A la par de eso, pues quiero señalar, digamos, que las organizaciones campesinas se enfrentan a partir de los años 80 y nuevas políticas neoliberales se van a enfrentar a un escenario totalmente difícil, porque ya no solo era la lucha campesina que se daba en el país por acceso a la tierra, por acceso a créditos, sino que empiezan a aparecer otros adversarios importantes que van a ser los tratados comerciales, que son aparejados a los programas de ajuste estructural, van a aparecer en los años 90, y la negociación de tratados comerciales que van a tener un impacto importante también en la agricultura. Empiezan a aparecer los temas también de semillas y toda la embestida que hay de parte de estas corporaciones que controlan la alimentación y los insumos, que va a ser la aparición de las semillas transgénicas. Va a aparecer el tema de las políticas neoliberales, que ya no sigue ampliándose el tema de neoliberalismo, ya no solo impacta la agricultura, sino que impacta también todo lo que se llama el Estado social, y entonces va a haber impactos importantes en la salud, va a haber impactos importantes en los recursos que son dirigidos supuestamente para beneficio social en los territorios. Va a aparecer también las políticas que toman fuerza, va a aparecer la Organización Mundial del Comercio como un instrumento importante que va a empezar a generar una serie de normativas que, como bien señala Álida, normativas que por fuerza tienen que tomar los países a la hora de aplicar sus políticas. Entonces empieza a aparecer una agricultura normalizada, rígida, homogénea, que lo que tiende es a favorecer todas aquellas grandes compañías, todas aquellas grandes empresas que tienen las condiciones económicas para producir bajo esas normativas. Eso es muy importante también entenderlo. O sea, hay toda una estructuración, hay toda una tendencia en estos 30 años de ir armando todo esto a nivel mundial, digamos, las corporaciones apropiándose de los mercados alimentarios, apropiándose de las tecnologías, estableciendo las normativas, creando las estructuras internacionales que van a normar la agricultura, imponiéndoselas a los gobiernos. Entonces, todo eso se empieza a suceder. ¿Qué pasa? Pues las organizaciones campesinas continúan, siempre ha sido un norte, yo creo, de los agricultores, de sus organizaciones, de las familias en los territorios. El tema de la soberanía alimentaria nunca, aunque los gobiernos no han asumido este planteamiento, no lo han querido asumir, y a veces lo asumen nada más de discurso en determinados momentos por conveniencia. Los agricultores y las personas que están en los territorios sí lo han asumido
porque han visto en este planteamiento y las distintas facetas que han enriquecido este planteamiento, como ha sido la agroecología, como es la defensa de la semilla, como es la participación de las mujeres. Todo esto lo han visto como una propuesta realmente que les permite sobrevivir y subsistir en sus territorios. Las organizaciones, como bien decía Alia, vienen haciendo esfuerzos por implementar esto con sus recursos propios y locales. Hoy nos encontramos con una gran cantidad de pequeñas asociaciones en nuestro territorio y personas que están desarrollando estas prácticas agroecológicas, que hacen recuperación de semillas, que defienden su territorio, que ven en los recursos del territorio elementos importantes para el desarrollo de la agricultura familiar, la agricultura campesina, la defensa del agua, la defensa frente a los modelos agroindustriales como el de la piña, como que señalaba Tanya, que no solo ha desplazado a familias campesinas, sino que contamina pueblos enteros, que ha perjudicado a pueblos enteros. Entonces, bajo el tema de la soberanía alimentaria y orientándose bajo este concepto, mucha gente está luchando en nuestro país y muchas organizaciones están tratando de buscar alternativas. Las organizaciones, estas personas, hoy en día tratan de vincularse a sus comunidades y a ofrecer sus productos en los mercados locales. Una defensa importante de recuperar los mercados locales, de abrir mercados locales, de establecer relaciones directas con los consumidores en estos esfuerzos de participación en mercados locales. Esa relación entre consumidor y productor ha sido muy importante porque ha permitido que los consumidores vayan comprendiendo esta situación por la que atraviesa la familia campesina, la falta de crédito, el no apoyo, la pérdida de apoyo institucional, el desmantelamiento de la institucionalidad que favorecía la producción campesina, la desaparición de programas de crédito, los bancos que iban en apoyo a la producción alimentaria, la desaparición de instituciones o debilitamiento de instituciones como el Consejo Nacional de Producción, como los organismos de investigación agrícola que tenía el MAR, que ya que van desapareciendo, los programas que se tenían antes orientados a favorecer la producción alimentaria. Todo esto, pues, ha sido este esfuerzo de gentes de poder sostenerse, a pesar de 30 años de neoliberalismo, yo diría que, y desaparición de importantes sector de la producción familiar, podemos decir, digamos, que allá entre los años 80, mediados de los 80, 90, teníamos, el país producía, o entre los 80 y principios de los 90, el país producía 60.000 toneladas de frijol, 70.000, 80.000 toneladas de maíz blanco. Hoy lo que quedan son, y más o menos teníamos 20.000 familias en la producción de frijol, hoy quedan unas 300.000, hoy apenas el país produce unas 3.000, 4.000 toneladas. El maíz blanco prácticamente desapareció, la franja de maíz blanco, de producción de maíz en el Atlántico. Todas esas, ¿qué pasó con esos productores? Todas esas familias que estaban en esas comunidades de Guasimue, Pocora, Siquirres, de toda esa zona, tuvieron que abandonar sus tierras y hoy son tierras que están en manos de las piñeras, después de un importante esfuerzo por democratizar el acceso a la tierra que se había hecho con el ICO y posteriormente con el IDA, terminó muchos asentamientos campesinos en manos hoy de empresas piñeras, por ejemplo, tanto en la zona atlántica como en la zona norte. Entonces ha habido un impacto muy serio y muy importante, digamos, en lo que ha sido la agricultura costarricense. Hoy nos encontramos, se encuentra pocas familias pero resistiendo, haciendo un gran esfuerzo por incursionar en alternativas, como decía doña Álida. Vuelvo a repetir, la agricultura, la agroecología, la agricultura orgánica, y tratando, digamos, de posicionarse y mantenerse. Hay muchos retos, esa normalización que se quiere tan fuerte que se está haciendo ahora y esa presión tan fuerte por normalizar y por establecer normas en la agricultura, por establecer normativas en la organización, en las organizaciones, por los temas fiscales que se les está imponiendo a las organizaciones, está haciendo una presión muy fuerte y haciendo desaparecer organizaciones. Una pequeña organización de mujeres, pongo un ejemplo,
en Guanacaste, que hace tortillas, que hace bizcochos, que tenía un pequeño mercadito. En estos momentos se ve una presión muy fuerte para poder cumplir con las normas fiscales. Eso significa para ellas tener que pagar certificaciones de abogados de 80,000 colones, trámites, patentes, permisos. Y bajo esa normativa, ¿cuál es la orientación? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Pues las grandes corporaciones tratando de ir posicionándose cada vez más del mercado alimentario, desplazando y desplazando los pequeños mercados campesinos, las pequeñas empresas campesinas. Ya para terminar, ustedes saben que hubo y ha habido una presión muy fuerte de las cadenas de supermercados por hacer desaparecer las ferias del agricultor. Hubo que dar una lucha muy fuerte ahí para sostenerse, pero había un interés muy fuerte por hacerlas desaparecer y apropiarse de los mercados alimentarios estas grandes corporaciones. Y esa es la lucha, ese es el momento que estamos, sumado a la pandemia, que agrava con los temas de pobreza, con los temas sanitarios muy serios, digamos, que estamos viviendo, toda esa situación de las gentes difíciles durante tantos años de lucha, hoy se ven doblemente o triplemente agravadas por el tema pandémico y el tema de crisis económica. Yo haría así como este pequeño resumen. Yo creo que las compañeras anteriormente abordaron bastante y más bien esperaríamos preguntas de los estudiantes o las personas que escuchen. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, por todo este recorrido que nos ha traído a través de la historia, ¿verdad? Y de los momentos tan importantes sobre el tema de soberanía alimentaria en nuestro país, esas luchas campesinas, ese proceso que pues nos ayuda a repensar en lo que vivimos actualmente, ¿verdad? Recordando también que más allá de un concepto, pues la soberanía alimentaria es un principio que orienta nuestras acciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Es una forma también de reivindicar los derechos, el derecho humano a la alimentación, pero bien como ustedes lo dicen también, el derecho a la producción, ¿verdad? El derecho al agua, el derecho a la tierra, a las semillas. Me parece que, bueno, las tres presentaciones se complementan bastante bien, cada uno de ustedes tiene experiencias muy valiosas que pues es importante retomar acá los estudiantes, las personas que nos están asistiendo, ¿verdad? Considero que han tenido la oportunidad a través de sus presentaciones de conocer también cómo estamos en nuestro país en el tema de soberanía alimentaria. Tania presentándonos pues ese contexto también relacionado con ese favorecimiento económico corporativo y cómo es necesario en nuestros desafíos repensar el velar por los recursos naturales, por incentivar también la participación de las personas y contar con estrategias de desarrollo que no solamente se enfoquen en los aspectos económicos, ¿verdad? En el caso de doña Álida nos pone a pensar también en puntos importantes relacionados con el tema de la soberanía alimentaria, como por ejemplo el tema de derechos, el tema de la mujer y la importante presencia que existe a través de las acciones que realizan las mujeres para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en sus familias, el tema también relacionado con la solidaridad vinculada al alimento, la cultura también que contextualiza y que tiene que ver con esa territorialización de los alimentos en los contextos en donde nosotros convivimos y esa armonía o conexión entre la producción y el consumo alimentario. Y por supuesto, pues también nos recuerda sobre este proceso de globalización en donde es necesario hablar de soberanía alimentaria para también traer a nuestras discusiones la importancia por la producción local y su relación también con el cambio climático. Bueno, yo creo que ha sido súper enriquecedor, ¿verdad? Dentro de los desafíos también que nos comentaba doña Álida, pues tiene que ver, como bien lo dice también don Carlos, estos parámetros que se relacionan a las formas de producir y de consumir que benefician solamente a algunos sectores predominantes de la sociedad y pues que por supuesto, ¿verdad? Contamos con las leyes y contamos ahorita con varios proyectos de ley que se encuentran en decisión por la Asamblea Legislativa y aunque se encuentran de esta forma contemplados, es necesario también el actuar desde las acciones que se desarrollan a nivel local, a nivel regional y por supuesto a nivel nacional.
En el caso de don Carlos, ¿verdad? Nos trae una enriquecedora trayectoria histórica que parte de estas luchas campesinas y de la falta de sistematización. Eso nos hace también un llamado de atención a la academia, ¿verdad? En contribuir también al sector para poder generar más literatura, información sobre lo que existe en nuestro país y que nos ayude a repensar y a reflexionar sobre las temáticas. Don Carlos también apunta sobre la presión de las grandes corporaciones en las políticas públicas y en los cambios que realizan los gobiernos a favor del mercado y de los procesos que generalmente benefician, ¿verdad?, a este sector económicamente rentable, si hablamos solamente en términos económicos, pero que no retoma, por ejemplo, esos aspectos o ese potencial que existe desde las economías locales en relación con la dimensión social, cultural, ambiental, ética, que se relaciona con la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, creo que por el momento podemos aprovechar también este espacio a manera de conversatorio, preguntas también que tengan los estudiantes, que tengan las personas que nos están asistiendo por las redes sociales. Es una gran oportunidad también para pensar en estos desafíos y no quedarnos aquí, sino que trascender y buscar acciones desde donde nos encontramos para poder pensar en soberanía alimentaria. Bueno, entonces, por acá hay algunos comentarios en el Facebook. Qué bonito escuchar toda la historia de lucha que ha habido para yo poder ir aún a comprar local y fresco. Gracias, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo desde mi hogar contribuir a cuidar la soberanía alimentaria? ¿Cómo puedo aportar a esta lucha? Esta es una pregunta para nuestros tres invitados. La pregunta la hace Yolanda Lizano. Bueno, si quieres la tomo yo como primer momento. Creo que el mejor apoyo que puede dar es contribuyendo al consumo de productos nacionales y producidos de forma sostenible, ¿verdad? La producción nacional hay que darle un gran apoyo, ya que es la que va a sostener nuestra soberanía alimentaria. Ahora, si ella es productora también, a veces tenemos que ayudar a la naturaleza con produciendo de manera que no agreguemos agroquímicos en cantidades, ¿verdad? También de que podamos trabajar sin agroquímicos y también de velar porque se conserve la biodiversidad que hay en Costa Rica, que es muy rica. Yo, tal vez contando así un poquito, yo estoy ubicada en medio de una zona de producción convencional, pero que estoy formando una parcela en una producción limpia que ayude a la naturaleza, ¿verdad? Donde siembro plantas para la conservación de las abejas, donde hay plantas para la conservación de la salud, ¿verdad? Entonces, yo principalmente es eso, ¿verdad? Consuma lo nuestro, conviértase en un defensor de su producción, de su país, ¿verdad? De este país en el que estamos, porque ahí usted va a lograr que se oriente la producción hacia una producción sostenible. Muchas gracias, doña Álida. No sé si Tania, don Carlos tienen también. Pues, para complementar lo que nos contaba Álida, yo creo que los grandes cambios inician con pequeñas acciones. Cuando uno va a comprar, nada más ver de dónde es el país de origen del arroz o los frijoles que estás comprando, ya eso es un gran cambio. Ya se está siendo consciente de que lo principal es comprarle a los pequeños y medianos productores del país, de comprar productos que se hacen aquí, porque estar consiguiendo arroz o frijoles chinos, saber que eso es una gran
huella de carbono que está contaminando, que no sabes cómo lo están produciendo, si es que a esas personas que hacen arroz en China les pagan lo que pagamos aquí en garantías sociales. O sea, nosotros todos somos parte del cambio, somos parte también del problema. Si no somos conscientes, lo que hacemos es cerrar los ojos o decir, no, es que en mi casa no hay suficiente dinero y este arroz es más barato. Ahí empieza ya el gran problema de que estemos importando y no estemos produciendo en lo nacional. Sí, yo le agregaría que sí, hay lugares y espacios que existen ya en nuestro país, donde están directamente los productores. Yo creo que hay que darle prioridad y privilegio a estos espacios. Me refiero, concretamente existen en nuestro país las ferias del agricultor y creo que es un buen lugar donde, a pesar de las observaciones o críticas, pues es un lugar donde podemos acercarnos y tener una relación directa con los productores. Hay otras expresiones que se están empezando a dar, que son los mercados verdes o los mercados solidarios, en nuestro caso Redes Impulsa, donde organizaciones, son espacios, digamos, los mercados solidarios, donde la gente que está asociada puede ofrecer sus productos. Yo creo que otra cosa importante también es mucha información hacia el público, hacia nuestra gente, hacia el país, sobre los contenidos nutricionales. Y ahora que estoy hablando con la Escuela de Nutrición, de muchos de los supuestos alimentos que son importados. Yo sé, digamos, y Marcela que está ahí no me deja mentir, lo que significa en términos nutricionales los frijoles que están bien importados de países lejanos, bajo otras condiciones climáticas, que han sido tal vez guardados en bodegas durante muchos meses, que pierden calidad nutricional. Igualmente tenemos el mismo problema con el arroz. Hemos tenido aquí arroces hasta que se han devuelto porque vienen en mal estado, con contaminantes. Muchos otros productos que se están ofreciendo al público consumidor con los problemas, digamos, transgénicos, con los problemas de impacto del uso de pesticidas y agroquímicos. Ahí tenemos las piñas, que todo el desecho de piñas ahí está en los supermercados, piñas contaminadas, que la gente está consumiendo sin saber qué es lo que está consumiendo. Yo creo que es muy importante, digamos, que detrás de todo este tema del acceso y el apoyo a la producción nacional y a los productos de los agricultores, también hay un tema, digamos, de cuál es el trato y cómo es que está produciendo toda esta oferta corporativa y transnacional, ¿verdad? Que no es muy sana, no solo en términos de la calidad de los productos, sino como señala Tanya, hasta los impactos simplemente por el hecho de los lugares hasta donde son transportados, ¿verdad? Toda esta educación es importante y también muy importante, no sé, nosotros creemos, digamos, que es muy importante también más a las nuevas generaciones que esta información le llegue a niños, jóvenes, digamos, y sobre todo a la gente joven que ahora anda medio preocupada, digamos, sobre la calidad y la sanidad de lo que está comiendo. Yo creo que hay como un ambiente importante, digamos, que puede favorecer, digamos, a brindar toda esta información y lograr, digamos, un mayor apoyo a la producción campesina, familiar y a la producción alimentaria. Tenemos por acá otras preguntas. Leonela Chacón nos pregunta, ¿qué propuestas han pensado para mejorar la situación actual campesina? ¿Cómo podemos incentivar políticas para el apoyo campesino? ¿Y cómo podemos fortalecer el mercado local? 3 preguntas en una, nos hizo Leonela. Bien seria esa pregunta. Mira, yo de ahí espero que digan qué piensan otros compañeros, pero apoyar la producción campesina ya hablamos, hay que acercarse donde están directamente los agricultores, sus espacios. Me refiero a sus ferias, a sus lugares donde el agricultor llega y usted puede tener un contacto directo, no solo comprarle el producto, sino preguntarse, acercarse, averiguar cómo es que está produciendo, cómo produce sus alimentos. Nosotros estamos como en redes tratando de impulsar eso que llamamos ferias solidarias, porque detrás de no solo garantizar que el que llega ahí realmente es un productor, agricultor y que está asociado, porque para nosotros es muy importante la parte asociativa en términos, digamos, de que
Cuando está de manera asociada, eso significa también que es un impacto más importante en el territorio. O sea, usted está comprándole un producto a un grupo de familias que están en un territorio luchando por seguir produciendo, sino además porque hay una distribución muy equitativa, hay una distribución, muy impacto económico, digamos, a la hora de comprar productos que son de gente asociada, y además porque cuando una asociación de productores está en su territorio, no solo está produciendo, sino que se vincula a los temas territoriales, está muy vinculado a la defensa del territorio, está muy vinculado a la lucha territorial por la salud, por la escuela. O sea, estas organizaciones ejercen y tienen un papel importante en su territorio, no están desvinculadas de su territorio, no es una acción personal, una persona que está solita ahí tratando de salir adelante, sino es un esfuerzo social por impactar en el territorio. Y estas organizaciones asociativas saben que la medida que hacen alianzas en el territorio garantizan el seguir produciendo, ¿verdad? Garantizan el apoyo de la comunidad, de la institucionalidad en su comunidad. Nosotros, digamos, pensamos que es desde lo territorial que vamos a poder lograr mayor impacto en la medida que la comunidad reconoce a sus productores que están acercándose a brindar sus productos, que es el descuento. Y María Daniela, que está aquí, sabe, porque tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo en Tres Ríos. La Feria del Agricultor de Tres Ríos, por ejemplo, le daba de los alimentos que sobraban al final de la feria al comedor escolar, a la escuela, al comedor, al asilo de ancianos, al comedor escolar. O sea, esta feria no solo vendía productos y accesaba, sino ejerce y hace una importante labor social en nuestro territorio. Está contribuyendo a la alimentación de niños y adultos mayores. Entonces, todas estas cosas son importantes que se den a conocer, que salgan a la luz pública, digamos, porque esto no lo hace una cadena de supermercados. Una cadena de supermercados no regala sus productos al asilo de ancianos ni a la escuela de niños, ni le importa su territorio, simplemente le interesa mercantilizar la comida nada más y ganar económicamente. Entonces es importante esto, porque la medida, digamos, que estas organizaciones van ganando apoyo en el territorio, también van teniendo impacto en la institución territorial, de manera territorial. A veces ejercer incidencia en estos momentos donde las políticas neoliberales están impactando de manera muy fuerte con autoridades jerárquicas es muy difícil. Y a veces es más fácil en estos momentos aquel funcionario público que está más cerca de las personas en el territorio y que las conoce y las ve, y empieza a ver que el mercado es solidario, que la asociación de productores está favoreciendo la escuela, el asilo de ancianos, empieza a ver que realmente juega un rol y un papel importante, empieza a permear de una manera más sensible la institucionalidad y por lo menos empezar a lograr, digamos, a incidir en lo territorial y en buscar, digamos, y generar alguna política pública desde abajo, construida, digamos, con la comunidad, con funcionarios públicos interesados, sensibilizados, y empezar a generar otro tipo de alianzas más desde las gentes, desde el territorio, desde la solidaridad. Muchas gracias, don Carlos. Definitivamente, ¿verdad? Lo que usted nos menciona también nos hace pensar en esa reciprocidad que existe en la asociatividad cuando compramos en los territorios, en las familias, en nuestros mercados locales, y que definitivamente es pensar en esa conformación de redes que existen en nuestros territorios, ¿verdad? Redes de personas, redes de alimentos, redes de artefactos para producir ese alimento, redes de elementos que existen en la naturaleza y que nos ayudan realmente a pensar en sistemas alimentarios sostenibles y saludables, que es el lema de nuestra Semana Nacional de la Nutrición. Por acá, la profesora Marcela nos pregunta cuál es la relación entre la agroecología y la economía social solidaria con la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, mire, las organizaciones y la gente que hemos venido últimamente levantando la bandera de la economía solidaria, hemos sido personas y organizaciones que hemos estado a lo largo de todos estos años en la lucha en el campo, en mi caso particular, muy vinculado a las organizaciones campesinas, asesorando, colaborando, tratando, digamos, de dar los aportes, digamos, sobre todo, digamos,
de ir conceptualizando, digamos, muchas de las luchas que ellos venían haciendo. Y estas organizaciones empezaron a generar un conjunto de prácticas, empezaron a incursionar en la agroecología, empezaron a preocuparse por resguardar la semilla criolla, empezaron por preocuparse por resguardar los saberes como prácticas frente a todo este modelo neoliberal, ¿verdad? O sea, cómo generando y fortaleciendo esas prácticas que no son cosas inventadas nuevas, sino que eran cosas que hacían los abuelos, que se hacían antes las familias campesinas. La gente sabía seleccionar su semilla, sabía guardar su semilla, la gente sabía, como decía ahora Marianela, que siendo solidario entre los productores se podía salir adelante y se hacían todas esas prácticas de hombro con hombro, que era que yo sembraba y entonces el vecino venía a ayudarme. Si yo, después yo iba a ayudarle con mis hijos, con sus hijos iban a ayudarle a su parcela. Y esas prácticas existían muy extendidas en Guanacaste, en el Pacífico Central, ¿verdad? Entre las familias campesinas, intercambiábamos los productos y a mí yo de lo que había sembrado me sobraba un poco y había un vecino más allá que tenía otro producto, lo intercambiábamos. Hay una serie de prácticas que la gente históricamente tenía y aún las guardaba y las mantenía. Y todas estas prácticas nosotros empezamos a entender que conformaban una dinámica económica importante que estaba logrando hacer sobrevivir la agricultura campesina y la agricultura familiar. Por dicha, no se impactó de manera tan fuerte que se rompiera, sino que se logró mantener en ciertos núcleos en el campo todas estas prácticas. Nosotros empezamos a comprender, digamos, que si empezábamos a articularlas y empezábamos a fomentarlas, eso tenía también un componente importante, una reflexión de que era parte de una economía en territorio, era lo que se podía llamar una economía campesina. Empezamos a reflexionar qué significaba esta economía campesina, estas economías locales y territoriales, y empezamos a entender, digamos, que tenía un componente muy importante que era la solidaridad. Estaba sobre la base de todas las prácticas: solidaridad con la tierra, solidaridad con el vecino, solidaridad con el territorio, rescate de historia, de saberes, y eso es economía solidaria para nosotros. Y nosotros empezamos a agrupar esto bajo el concepto de economía solidaria como una propuesta de ir articulando, digamos, todas esas prácticas, ir dándoles y conformando para entender cómo podíamos impulsar con fortaleza una propuesta económica en el territorio. Entonces, a eso le hemos denominado últimamente lo que entendemos como circuitos económicos solidarios. Todas estas redes que habla Marianela, la persona que inventa cosas para producir mejor, tecnologías apropiadas, la gente que recupera semillas, las mujeres con toda su reflexión sobre el aporte de la mujer en la economía. Todo esto es lo que nosotros denominamos esa otra economía posible, y esa otra economía que es la que va a sostener la humanidad desde nuestro criterio. Desde la red de economía solidaria decimos, ese es el futuro de la humanidad, no hay otro, no hay otro. Gracias. Muchas gracias. Tania, ¿querías aportar, o doña Álida? Okay. Adelante, claro. Sí, yo creo que la relación está basada principalmente en la conciencia, en la solidaridad, en el entender que necesitamos congraciarnos, estar siendo uno con la naturaleza, ¿verdad? En que somos parte de este ser que compone el planeta, porque principalmente esa conciencia, ¿verdad? Si yo estoy consciente que debo ser solidario, hablo de todos aquellos habitantes, incluso de la madre tierra, ¿verdad? Que si no se cuidan, tampoco va a ser parte de nuestro vivir, tampoco nos va a proteger, ¿verdad? De pues una catástrofe, ¿verdad? Entonces yo creo que iniciemos y veamos la relación soberanía alimentaria, economía solidaria, soberanía alimentaria, esa relación de conciencia entre la persona, la naturaleza, el buen vivir, y es esa relación armoniosa que deberíamos, como parte de la naturaleza, respetarnos, ¿verdad? Es una cuestión de conciencia y respeto.
Entonces, me parece que esa es la mejor relación que nosotros como humanidad debemos de tener con respecto a la relación de los tres conceptos. Muchas gracias. Tania, adelante. Nada más quería agregar a lo que se ha dicho, que lo que se necesita es ser consumidores conscientes. Y voy a poner un ejemplo. Digamos, uno le pregunta a un pequeñito o una pequeñita aquí en lo urbano, de dónde vienen, no sé, los bananos, y te van a decir que del supermercado, porque ahí es donde los llevan a comprar. Se ha ido quitando este asunto de las clases de agricultura en las escuelas. Ya no hay este asunto de transmitir cómo es que se cultiva, cuál es la mejor forma de cultivar. Pero algo que, digamos, que yo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho, es que lo que nos hace falta es, ya tenemos maneras agroecológicas de cultivar, tenemos lo que es la economía social y solidaria, tenemos lo que es la soberanía y sabemos lo que es la seguridad alimentaria. Pero ¿dónde están los espacios donde uno puede ir a conseguir todos estos alimentos? ¿Dónde están los espacios que se garanticen donde usted pueda ir y comprar, sabiendo que usted es un consumidor consciente y que vas a ir a comprar este producto que ha sido cultivado, cosechado de la mejor manera, o que tiene la menor cantidad de agroquímicos, o que tiene las semillas criollas? Eso es lo que nos hace falta en estos espacios, que se visibilicen, se griten, se pongan etiquetas, que se pueda poder localizarlo con mayor facilidad, porque sigue, para mi gusto, siguen estando muy invisibilizados. Muchas gracias. Voy a leerles aquí algunos comentarios de las personas que están asistiendo por redes sociales. Arnoldo Rodesno nos dice: excelente temática, muy importante, y saludos desde El Salvador. También acá tenemos otro comentario. Buenos días, nos dice Emma Bartodano, gracias por este panel tan valioso. Mi pregunta es respecto al desafío de cómo promover el acercamiento e involucramiento de los jóvenes en la agricultura. ¿Qué políticas o normativas consideran necesarias para hacer de la agricultura un medio de vida atractivo para este segmento y que además garantice una vida digna, tomando en cuenta la difícil coyuntura que atraviesa nuestro país? Bueno, creo que por aquí, ¿verdad? Vamos a ir cerrando con esta preguntita que nos hace Emma a nuestros tres invitados del día de hoy. Yo me hago la misma pregunta que Emma. Es que he estado trabajando mucho con agricultores y todos tenemos la misma duda. ¿Cómo involucrar jóvenes? ¿Cómo darle mayor protagonismo a las mujeres? Es algo que alguno de nosotros tiene un acercamiento, por favor, háganoslo saber, porque en serio, es muy difícil. No ha sido algo tan sencillo, pero es algo necesario. Hola. Sí, de acuerdo con Tania, bien difícil, solo que si observamos los tipos de producciones, hay producciones en las que los jóvenes se apuntan, que es la parte hortícola, ¿verdad? Uno revisa, bueno, yo pertenezco a redes, pero también pertenezco a grupos de mujeres y pertenezco también a una organización campesina, UPA Nacional, que hacemos como una mirada de cómo involucrar a los jóvenes, ¿verdad? Y como decían, es muy difícil porque la agricultura ha ido perdiendo rentabilidad, ¿ve? Con toda la normativa, esa falta de diferenciación va haciendo que la agricultura no sea atractiva. Entonces, hay que darle valor agregado, hay que darle un montón de cosas, un montón de elementos que no hemos logrado conseguir que los jóvenes se casen con eso, ¿verdad? Dicen, no, mi papá siembra y vea qué mal que le va, lo garrotean, los precios se caen. Bueno, todas esas dificultades, incluso que pensamos en que se tecnificara un poco más, alternativas técnicas, ¿verdad? Con toda esa tecnología de punta, como dicen, ¿verdad? Y resulta que no hace mucho me hablaban de unos jóvenes que incursionaron en Cartago con tecnologías de precisión
y se les cayó el precio. Entonces, toda la inversión se vino al suelo, ¿verdad? Y decía, bueno, ni la tecnología de precisión le va a garantizar. Creo que lo principal que debemos asegurar es el mercado. Y ahí es donde es tan importante la población consumidora de que sea consciente de comprar lo que producen en Costa Rica. ¿Ve? Todo lo que se produce en el país, consumámoslo. Veamos qué es lo que el consumidor quiere. Creo que al darnos la mano y trabajar en armonía, yo podré colocar mis productos y por consiguiente mis hijas van a querer seguir en la agricultura. O busquemos cuál es la otra metodología para venderle a las personas que visiten mi finca y que se lleven mis productos de mi finca, ¿verdad? Como una alternativa de una salidita. Y fue, recogió y vio cómo se producía y es lo que se llevó. Entonces, hay que repensar cómo vamos a comercializar, porque los mercados es la parte más importante de todo productor o productora, sea agrícola o sea de otros productos. ¿Cómo le llego a ese público? Y una de las cosas que yo mencioné, ¿cómo no me ponen toda esa traba siendo yo un pequeñito, ¿verdad? Que tenga que decir, no, cierro mi negocio porque se me va todo en pagar impuestos. No, los impuestos deben de pagarse gradualmente, el porcentaje que corresponde. Y uno dice, la normativa está hecha para eso. No, es que nos obligan a muchas cosas. Solo les voy a dar un punto, el uso de suelo. ¿Cuánto cuesta un estudio de uso de suelo? Si va a cambiar su producción, tiene que hacer un estudio de uso de suelo, dice ahora la normativa. Y dice uno, ¿pero cómo? ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Porque yo no lo puedo hacer. Entonces, cuando la regulación diga que el que es micro va a pagar como micro y va a tener, no es que vamos a no tener cumplimiento de algunas cuestiones de salud, ¿verdad? Por salud, sino aquellas cosas que nos exige demasiado, como que si fuéramos grandes transnacionales. Entonces, sí hay jóvenes en agricultura y hay jóvenes muy exitosos, pero no va a comparar a una persona cafetalera con una persona hortícola con una persona productora de tubérculos. Revisemos cuál es la alimentación de la población, qué es lo que quieren, ¿verdad? Pero que sea culturalmente adecuado, nutritivo, para que podamos cambiar esa cultura alimentaria para producir lo nuestro en nuestro país. Justamente, como dice doña Álida, ¿verdad? Ese componente nutricional tan ligado al tema de la alimentación y de la agricultura es clave. Bueno, para comentarles un poquito también del trabajo desde la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hemos estado preocupados también por este tema de juventudes. De hecho, en el 2019 se realizó un encuentro de jóvenes que estaban interesados en la temática y en temas de agroecología, de seguridad alimentaria y nutricional. Actualmente ellos conforman una red de jóvenes por la sustentabilidad. Son diferentes jóvenes de diferentes partes del país que se reúnen, que conversan sobre estos temas, que además ellos tienen sus sitios productivos, ¿verdad? Participan de mercados y tienen experiencias muy interesantes que compartir. Justamente estamos en un proceso de desarrollo de un congreso junto con ellos, un congreso nacional que tenga que ver con esta participación de la juventud en el tema de la sustentabilidad. Y bueno, ¿qué más a la hora de pensar en sistemas alimentarios sostenibles que ponerle este ingrediente de soberanía alimentaria, incluir esa participación, ¿verdad?, de los jóvenes que con sus experiencias y con sus ideas también pueden generar varias iniciativas muy importantes y provechosas para nuestro país. Voy a leer por acá también un comentario de Gabriela Solís. Ella nos dice, muchas gracias por los aportes. Considero que también es muy importante volver al intercambio. A veces no todos podemos pagar algunos alimentos, pero podemos intercambiar.
En comunidad se pueden hacer grandes cosas y volver a estas acciones, intercambio de productores, intercambio de semillas, etc. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos algún otro comentario. Yolanda nos dice, muchas gracias, de verdad es un honor poder contar con las ferias del agricultor de nuestro país y con ustedes, personas cuidadoras de lo nuestro desde distintas perspectivas. Debemos visualizar el gran poder político que tiene cada colón que gastamos y hacerlo sabiamente, apoyando siempre al productor nacional. Manos a la obra. Gracias. Bueno, sin duda, el tema que nos convoca el día de hoy nos da para hablar todo el día y sobre todo ver el interés que tenemos todos nosotros en este tema tan importante, tan necesario de discutir y de poner en la mesa. Si Tania, si don Carlos, si doña Álida tienen algún comentario final, adelante, este espacio es de ustedes y podemos ir, ¿verdad?, cerrando nuestra actividad. A mí sí me gustaría decir algo, y es claro que sí. Queda como el ambiente que se está haciendo, qué cosas se podrían hacer. Yo les decía, sé que muchas cosas están haciendo en el país, otras organizaciones, cada organización, pero en el caso nuestro, digamos, en el tema que hablaba hace un rato Tania, digamos, de cómo encontrar los puntos de mercado. Primero hay que entender, digamos, que estamos en medio de toda esta política, digamos, de no aceptación de las autoridades de gobierno, de temas que estén vinculados a promover la producción alimentaria y la soberanía alimentaria. Eso es como un tema tabú, bueno, sí, vaya, no, otro día hablamos y no. Entonces, por más propuestas y esfuerzos que se han hecho, ha sido prácticamente como hablar con un muro, ¿no? Me refiero, en el pasado diálogo que hubo, nosotros intentamos, en el tema de que hablaba Tanya, hay mercados, hay unos esfuerzos por impulsar algunos mercados donde, ahí le pongo un ejemplo, está el Mercadito Azul en Cartago, un grupo de organizaciones y compañeros de forma un mercado solidario que se da en el centro de Cartago todos los sábados con los recursos propios de los agricultores y nada más. ¿Qué significa esto? Que todo el tema de publicidad, el tema, digamos, de inversiones en infraestructura, el tema de cómo generar educación y todo eso, corre por la cuenta de las organizaciones. No hay ningún interés de parte de la institucionalidad del país pública de invertir en esto. Nosotros hicimos un esfuerzo por decir que era una alternativa para ciertas familias productoras, que lo que se requería, como lo que decía hace un rato Álida, hay una tramitología que está ahogando a los productores. Planteamos de un trato diferenciado. ¿Eso qué significaba? Digamos que para poder abrir un mercado como estos, están los permisos municipales, una tramitología terrible. Entonces, es bien difícil poder impulsar estas cosas. Hay mercados, esos mercados han venido impulsando, hay otros en Pérez Celedón, hay otros en Guanacaste. Estamos tratando de fortalecer estos espacios donde los productores, digamos, se hacen presentes, pero vuelvo a repetir, con los recursos propios. Los jóvenes, hay muchos jóvenes que se están acercando. Yo creo que es un tema, y Marianela lo sabe, porque sé que esta experiencia que está impulsando los programas de seguridad alimentaria de la Universidad de Costa Rica cuenta con una serie de jóvenes muy interesados y sobre todo los temas agroecológicos. Yo creo que hay un grupo, un sector de la juventud rural que está interesada en incursionar en esto, que ve una posibilidad interesada sobre todo por sus lazos territoriales y familiares. Pero ¿qué pasa con estos jóvenes? Y aquí va el tema más importante. ¿Cómo pueden acceder a la tierra? Yo no puedo, y lo digo directamente, digamos, porque conozco experiencias de estos jóvenes que se han metido a desarrollar proyectitos y experiencias en tierras prestadas, pero al final trabajar agroecológicamente en un territorio que no es suyo es una inversión fallida, porque usted el día de mañana, el dueño de ese territorio ya se los dejó de prestar y entonces toda la inversión de recuperación de suelos, de recuperación, está en manos de otra persona, no es el grupo que hizo ese esfuerzo. Y por más que se ha planteado ahora al Instituto, al INDER, el acceso a jóvenes ha sido prácticamente imposible. Y para poder hablar de los jóvenes en el campo hay que hablar del acceso a la tierra. Hay que hablar de ese tema que es otro tema tabú, un tema muy serio y un tema, digamos,
se ha perdido presencia de los agricultores, se ha perdido tierras con impacto social. Es un tema, igual es un tema, digamos, que pasa con las mujeres. Hay un tema de no acceso a la tierra de parte de las mujeres, muy serio, muy serio. Y muchas compañeras en los territorios trabajan en territorios, en terrenos prestados por la comunidad, prestados por alguien, prestados por un familiar, pero no tienen derecho y acceso real a la tierra, y eso es muy, muy difícil. Y eso es lo que quería mencionar. Yo sí creo que, y ojalá que este esfuerzo que hace la universidad con los jóvenes dé frutos, pero es un tema, digamos, y ojalá el Congreso lo aborde, el tema de acceso a la tierra, y ojalá estén presentes ahí algunos altos funcionarios a ver qué tienen que decir sobre esto, cómo van a resolver esto, porque es la única garantía de que yo quiera volver a la ruralidad, que quiera volver al territorio, es que yo tenga un lugar donde estar, donde producir y donde vivir dignamente. Si no, el joven va a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para volver a mi tierra o mi familia, al territorio donde provengo, si no tengo dónde estar, si no tengo dónde producir, ¿verdad? Así es, don Carlos, muchas gracias. Doña Álida o Tania. Sí, muy cierto lo que dice Carlos, decirle a los jóvenes que no pierdan la esperanza, busquen alternativas y asóciense, busquen formas de ganarle a la tramitología, ¿verdad? Que es una trampa muy dura. Lo digo porque yo he dado lucha por tierra y aún la propiedad no está a mi nombre, está a nombre de una figura jurídica, ¿verdad? Que es una de las trampas grandes que se dice, las mujeres les vamos a dar tierra, pero al grupo de mujeres están dando la figura jurídica, no a la mujer, ¿verdad? Esa es una gran trampa que existe. Hay ejemplos en asentamientos campesinos. Ahí me disculpan, es que me entró una llamada. Hay una gran trampa en los asentamientos campesinos donde dice, sí, la tierra se titula a nombre de ambos, pero a la hora de dividir, la municipalidad no le permite dividir si no es más de 5,000 metros, ¿verdad? Eso es una gran trampa porque aquí hablemos, por eso yo hago mucha énfasis en la legislación. Estamos metidos en una red maquiavélica que nos está orillando a ser dependientes a los costarricenses de todas esas grandes transnacionales. Cuando yo quiero producir y me dicen, mientras esté en la organización, usted puede producir lo que todos acordamos. Si yo tengo mi concepto diferente por una producción más limpia, tengo que acoplarme a lo que el grupo decide. Entonces, a la hora de que se asocien, vean qué tienen en común que los va a llevar a un proyecto exitoso. Eso por un lado. Ya no hay tierras. Costa Rica se convirtió en un país verde y resulta que estamos apuntándoles, si ustedes hacen una revisión de la legislación, apuntándole a que la pequeña producción desaparezca. Hay programas ambientales para mujeres que no tienen tierra y entonces dice uno, sí, claro, vamos a seguir el rol de cuidadoras. Entonces yo lo que les digo a los jóvenes es, revisen con lupa porque sí hay oportunidades. Todavía hay gente que vende tierra. Si yo hago una sociedad civil, creo que era la figura, ¿verdad, Carlos? Que podía trabajar un poco más equitativo en ser dueños, los que se asociaron. Entonces, ahí es donde uno dice, busque la figura que más le sirve, busque a las personas que se acoplan a usted y busque un proyecto que usted le vea viabilidad. Porque es lo que estamos tratando de resistir en el sistema agropecuario. Entonces yo les digo a los jóvenes, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Hay muchas oportunidades, solo que hay que buscar la manera de hacerlas y lograrlas para tener proyectos de soberanía alimentaria.
incluso desde, como dicen, alimentación en macetas, ¿verdad? Desde alimentación en los techos, desde alimentación en el patio. Entonces, busquemos cuáles son nuestras alternativas y si podemos darle un valor agregado diferente a otros. Comerciemos más localmente, comerciemos en una canasta vecinal, como comunidades. Yo no produzco mangos, pero mi vecino tiene un palo de mangos. Yo no produzco huevos, pero mi vecina tiene gallinas. Entonces, buscando esa economía, como decía Carlos, social solidario, donde formamos una canasta en el que todos ganamos. Muchas gracias, doña Álida, por indicarnos estas alertas, ¿verdad? Y también darnos este abanico de posibilidades. Tania, ¿ibas a comentar algo más? Adelante. El tema se ha puesto cada vez más interesante. El tema de tierras, el tema de cómo hay concentración de tierras en pocas manos, cómo los jóvenes tienen que ser más creativos para poder enfrentar estas legislaciones que los van excluyendo, igual que las mujeres. Por Dios, es un tema apasionante, pero que para mí en este momento que sería una de lo principal, ser un consumidor consciente de que vas a consumir local, saber dónde están estos mercados que apuntaba don Carlos, que sí existen, pero que no tienen toda esta maraña o este montón de anuncios que tienen otras cadenas comerciales. Buscarlos. Tenemos internet, tenemos Facebook, podemos estar mandando cadenas por WhatsApp para estar diciendo cuáles son sus horarios, dónde están sus ubicaciones, qué productos hay. Si soy un consumidor consciente, sé que estos mercados existen, sé que ahí puedo conseguir alimentos que me están garantizando que son nutricionalmente buenos para mi salud, para el medio ambiente, que está ayudando a familias locales, no a que un gran capital en el exterior se haga más rico. Eso es lo que necesitamos, pequeños cambios, pequeñas acciones para hacer un gran cambio a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a ir haciendo un cierre. Definitivamente aquí podríamos continuar todo el día, toda la tarde, toda la noche hablando de este tema de soberanía alimentaria que sin duda pues es congruente con los derechos humanos, es congruente con los valores de la naturaleza y es justamente lo que venimos a conversar el día de hoy con la intención de continuar incluyendo el tema de soberanía alimentaria dentro de nuestras reflexiones relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional. Por supuesto que desde la universidad hay un gran interés también, desde la CISAM particularmente y desde la Escuela de Nutrición también existen docentes, estudiantes que nos encontramos trabajando el tema, estudiando el tema, desarrollando procesos de investigación en torno a esta temática. Y pues junto con todos ustedes, personas de gran trayectoria en el país que han venido estudiando el tema de la soberanía alimentaria, que la viven en su diario y cotidiano, ¿verdad? Pasar del día, es necesario poder tener estos espacios para visibilizar, para poder conocer lo que ustedes nos puedan transmitir desde toda esa experiencia. Bueno, a manera de cierre quiero recordar sí, el lema de la Semana Nacional de la Nutrición, que tiene que ver con un sistema alimentario sostenible y saludable para la protección de tu salud. Y yo aquí nada más les dejo la pregunta, no para que la respondan, sino más bien para que la dejemos ahí y la estemos repasando durante el día. ¿Cómo nos vamos a imaginar un sistema alimentario sostenible y saludable sin soberanía alimentaria? Entonces, es un ingrediente definitivamente necesario y principal. Sobre todo conociendo todo lo que don Carlos nos ha comentado de esta trayectoria histórica de nuestro país tan importante. Bueno, no quiero alargar mucho. Aquí vamos a dejar este video en nuestras redes sociales, lo pueden compartir también. Y por supuesto que nos va a dar pie para un posterior momento que podamos darle continuidad a la temática tan valiosa. Muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias a doña Tania, muchísimas gracias a doña Álida por este tiempo invertido. Y muchas gracias a todas las personas que han participado también con grandes aportes.
Hasta luego. Bueno, hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Gracias.